Muy bien, hoy es el segundo domingo que seguimos con la serie La Iglesia Modelo, ¿verdad? El domingo pasado estuvimos viendo tres cualidades de una iglesia modelo, las cuales eran una iglesia auténtica, una iglesia dinámica y una iglesia contagiosa. Hoy estaremos viendo parte del capítulo 2, el cual nos presenta la autenticidad de este líder llamado Pablo. Pablo no era cualquier líder o cualquier pastor. Pablo era un líder auténtico, el cual decía sin temor alguno: imítenme a mí como yo imito a Cristo. Wow, qué palabras, ¿verdad? Imagínense que usted diga: imíteme a mí como yo imite a Cristo. Qué peso tiene esa frase. En cierta ocasión, un padre, mientras comía y cenaba con su familia, tomó un molino de pimienta y descubrió que estaba vacío. Su esposa, al ver eso, se levantó de su asiento, abrió el armario y procedió a llenar el molino. Sin embargo, en lugar de utilizar granos de pimienta, utilizó pimienta molida. El esposo se asombró y le preguntó por qué estaba colocando pimienta molida en cuyo aparato era moler esa especie. Ella le informó de que su constante búsqueda de ahorrar la llevó a descubrir que los granos de pimienta eran más caros que la pimienta molida. Y le dijo: llevo meses llenando este molino con pimienta molida y me sorprendo de que esta es la primera vez que te des cuenta. Él creía que ella estaba comprando pimienta de verdad, pimienta entera, cuando en realidad estaba comprando un sustituto barato. Esto nos lleva a hacernos las siguientes preguntas. ¿Recibe la gente la verdad acerca de mí? Cuando se quita la apariencia, ¿qué ven realmente las personas que nos siguen? Lamentablemente, la autenticidad es un rasgo inusual en la vida de los creyentes o en la vida de los líderes. Y considerando que Jesús fue la persona más auténtica que jamás haya existido, es imposible que cualquiera que diga seguirlo viva todo menos una vida auténtica. La vida del apóstol Pablo estuvo en un constante análisis y él no se avergonzaba de la inspección que revelaría. Con esto en mente, leamos Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versos del 1 al 12, del cual le pido que se ponga de pie en reverencia a la palabra. La palabra del Señor la leemos con el permiso del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Porque ustedes mismos saben, hermanos, que nuestra visita a ustedes no fue en vano, sino que después de haber sufrido y sido maltratados en Filipos, como saben, tuvimos el valor, confiados en nuestro Señor, de hablarles el Evangelio de Dios en medio de mucha oposición.
Pues nuestra exhortación no procede de error, ni de impureza, ni con engaño, sino que así como hemos sido aprobados por Dios para que se nos confiara el Evangelio, así hablamos, no agradando a los hombres, sino a Dios, quien examina nuestros corazones. Porque como saben, nunca fuimos a ustedes con palabras lisonjeras, ni con pretexto para sacarles provecho. Dios es testigo. Tampoco buscamos la gloria de los hombres, ni de ustedes ni de otros, aunque como apóstoles de Cristo hubiéramos podido imponer nuestra autoridad. Más bien, demostramos ser benignos entre ustedes como una madre que cría con ternura a sus propios hijos, teniendo así un gran afecto por ustedes. Nos hemos complacido e impartirles no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, pues llegaron a ser muy amados para nosotros. Porque recuerden, hermanos, nuestros trabajos y fatigas, como trabajamos de día y de noche para no ser carga a ninguno de ustedes, les proclamamos el Evangelio de Dios. Ustedes son testigos. Miren cuántas veces usa Pablo la palabra testigos. Ustedes son testigos y también Dios, de cuán santa, justa, irreprensiblemente nos comportamos con ustedes los creyentes. Saben además ¿saben de qué manera los exhortábamos? Alimentábamos e implorábamos a cada uno de ustedes como un padre lo haría con sus propios hijos, para que anduvieran como es digno del Dios que los ha llamado a su reino y su gloria. Pueden tomar asiento. Como dije al principio, Pablo estaba siempre en un constante análisis y no se avergonzaba por el resultado que iba a salir. Esta verdad sale del escrito en el presente pasaje. Y veamos las veces que el apóstol Pablo reta a los tesalonicenses a recordar su experiencia de primera mano sobre cómo se comportó cuando estaba con ellos. Y él dice, porque ustedes saben, verso 1, como saben, verso 2 y 5, Dios es testigo, verso 5, porque recuerdan, verso 9, ustedes son testigos y también Dios. Y por último, verso 10, saben además. Acá el apóstol Pablo nos ofrece un ejemplo adecuado de lo que significa ser un auténtico entre las personas que nos siguen. Él no tenía nada que ocultar y estaba dispuesto a permitir que los hechos hablaran por sí mismos. No tenía miedo del resultado. Así que en esta mañana vamos a ver 3 principios o 3 cualidades de este siervo auténtico, el cual fue un padre amoroso en cuidar a los nuevos creyentes. Número 1, la persona auténtica debe tener el deseo de llegar hasta el final. Alguien dijo, nadie que se dedique a cualquier ministerio puede dejar de sentirse conmovido y exhortado por lo que el apóstol Pablo escribe aquí. Pablo era un hombre que estaba dispuesto a llegar hasta el final por la gente a la que él servía. Y los tesalonicenses sabían todo esto de él. Usted y yo, amada iglesia, no podemos llevar a nuestra gente que nos sigue a correr riesgos si ellos no ven primero nosotros cuánto riesgo nosotros corremos por seguir a Cristo.
Usted y yo debemos ser un constante ejemplo para esas personas. Ellos no nos pueden seguir si usted y yo no somos comprometidos con el Evangelio. La iglesia de Tesalónica estaba dispuesta a seguir a Cristo a pesar de las dificultades que tenían. Pero seguían a pesar de dificultades porque tenían a un líder que era ejemplo, que les modelaba a ellos. Por eso dice, porque ustedes mismos saben, hermanos, que nuestra visita en ustedes no fue en vano, sino que después de haber sufrido y sido maltratados en Filipos, como saben, o sea, ellos lo sabían, como saben, tuvimos el valor, confiamos en Dios, de hablarles el Evangelio de Dios en medio de mucha oposición. La fidelidad de Pablo no impidió que proclamara el Evangelio. Él sabía cuál era su propósito. Para Pablo y sus compañeros no fue fácil compartir el Evangelio en Tesalónica, ya que fueron maltratados y se enfrentaron a mucha oposición. Pero a pesar de todo ello, Dios les dio el valor necesario para seguir compartiendo el mensaje de Jesucristo, ese mensaje que cambia y transforma el corazón de las personas. Cristo les daba el valor. Porque la palabra dice, y recibiréis poder cuando haya venido sobre nosotros el Espíritu Santo. Era la presencia de Dios, era el Espíritu Santo que les daba valor a estos hombres de compartir el Evangelio y de llegar hasta el final. En estos días ese valor es un ingrediente faltante en la vida de muchos creyentes y en la vida de muchos líderes. Nadie quiere hacer nada audaz o arriesgado por Cristo. ¿Cuándo fue la última vez que nos hemos arriesgado por Cristo? ¿Cuándo fue esa última vez que yo di un paso de fe por seguir y servir a Cristo? ¿Cuándo fue esa última vez que me arriesgué, no importando si mi familia me amara o no, por seguir a Cristo? ¿Cuándo fue? Y si lo fue, gloria a Dios. En la Biblia encontramos ejemplos de personas que tuvieron el valor, que tuvieron la valentía en la búsqueda de ese llamado que Dios les hizo. Consideremos la vida de Josué y la vida de Jeremías. Josué, al ser ungido como líder de los israelitas, se enfrentó a innumerables retos, en el cual él necesitaba el valor, necesitaba la valentía para esos retos. Josué tenía que cruzar a este pueblo por un río desbordado. Tenía que conquistar una ciudad amurallada que nadie podía entrar, en el cual tenía que pasarla porque él necesitaba llevar a este pueblo a la tierra prometida. Pero además de esto, estaba siguiendo los pasos de un líder inimitable como lo era Moisés. Qué gran reto para este hombre. ¿Se imagina usted cómo se sentía Josué, un líder inexperto, ante dichos retos? El miedo pudo impedirle adentrarse a un río desbordado. El miedo pudo desanimarlo para no marchar alrededor de esta ciudad. El miedo pudo apoderarse de él de hablar la palabra a un pueblo terco que solo renegaba en todo el camino. El miedo pudo cobrar vida en él. Sin embargo, el Señor lo llamó hasta el final y lo exhortó y le dijo: Josué,
Sé que los retos son grandes para ti, porque sé que eres inexperto. Yo lo sé, Josué. Pero así como estuve con Moisés, estaré contigo. Así que, Josué, sé fuerte y sé valiente. Camina, avanza. Esas palabras, esa promesa de Dios motivó a Josué a seguir adelante para llegar al final. Ahora veamos el alentador llamado de Jeremías. Dios le informa a este profeta de que los reyes, el pueblo, incluso los sacerdotes, lucharían en contra de él. Jeremías 1:19. Hermanos, estas palabras para Jeremías no eran muy alentadoras. Es por eso que tal vez, percibiendo el temor de Jeremías, el Señor le dirige estas inspiradoras líneas. Jeremías 1:8. Pero el Señor me dijo: no digas yo soy joven, porque donde quiera que te envíe irás, y todo que te mande dirás. No tengas temor entre ellos, porque contigo estoy para librarte, declara el Señor. Wow. Qué palabras más alentadoras estas. Y hoy el Señor nos hace ese mismo llamado a tener ese mismo tipo de valor, esa valentía y ese compromiso con el ministerio del Señor y con esta amada iglesia. Y para ello hay que estar dispuestos a aceptar todo lo que conlleva este llamado, incluyendo la oposición y las dificultades. Porque el ministerio no es fácil. Amada iglesia, Dios no nos ha llamado a edificar torres a la mitad. Dios nos ha llamado a cumplir el propósito de Cristo hasta el final, hasta la muerte. Y en la iglesia hemos visto a personas muriendo o que han muerto y dieron su vida a Cristo hasta el final. Dieron su servicio a Cristo hasta el final. Cristo espera que usted y yo calculemos el costo y terminemos lo que hemos comenzado. Prestemos atención al encargo de Pablo a Timoteo. Pero tú, y si usted quiere poner su nombre ahí, póngalo. Pero tú, Josué, sé sobrio en todas las cosas, sufre penalidades, haz el trabajo de un evangelista y cumple tu ministerio. ¿Listo? Entonces, ¿por qué nos asombramos cuando vienen dificultades? Cristo dijo: en el mundo van a tener muchas aflicciones, muchas. Pero confíen en mí, yo ya las he vencido. Así que, amada iglesia, cobremos ánimo y valor. Para mí no ha sido fácil este reto, porque es bonito pararse aquí, ¿verdad? Pero también le tiemblan los pies a uno. Yo recuerdo las palabras de mi hermana Alicia Del, siempre me las decía. Ella siempre era de esas personas que donde me encontraba me agarraba las manos, me abrazaba y oraba por mí. Yo la abrazaba y le decía: tengo miedo, me tiemblan mis canillas. Y ella me decía: Pastor Mauricio, el día que le dejen de temblar las canillas, que le dé pena. Porque ante la presencia de Dios, hasta el más valiente tiembla. Y no ha sido fácil esta tarea.
como también no lo ha sido fácil para el pastor Enrique Santís. Imitar a un líder como el pastor Robaina no es fácil. Pero a pesar de ello, no tiró la toalla y sigue adelante. A pesar de todo lo que le ha pasado, sigue adelante. Y eso es un reto para mí y un reto para usted, amada iglesia. Un reto para mí, porque cuando yo escuchaba las palabras del pastor Enrique, cuando después de salir del infarto, él dijo: pastor, quedé muerto casi 2 minutos. Y cuando aquí dijo: pero sigo adelante y quiero morir en el ministerio. ¡Wow! ¡Qué gran reto para este servidor! Un gran reto que cuando vienen aquellas penas, aquellas dificultades, me lleva a agarrar la toalla y a agarrármela en la espalda o en el cinturón para seguir adelante trabajando en la obra del Señor. Amada iglesia, trabajemos con pasión y amor hasta el final. Porque recuerde, el reino de los cielos, ¿quiénes lo arrebatan? Los valientes. Y el manantial de amor están los valientes. No. ¿Dónde están los valientes? Un grito de júbilo. Un grito de guerra. Eso. Así es. Segunda característica de este líder auténtico: tenía un compromiso de honrar a Dios. Versos 4 y 6. Dice: sino que así como hemos sido aprobados por Dios para que nos confiara el evangelio, así hablamos, no como agradando a los hombres, sino a Dios, quien examina nuestros corazones. Y el verso 6 dice: ni buscando la gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque como apóstoles de Cristo hubiéramos podido imponer nuestra autoridad. Un pastor y autor de las iglesias bautistas del sur narra lo siguiente. Él cuenta la historia de un jefe de trenes que era responsable del buen funcionamiento de un concurrido depósitos en el centro de una ciudad abarrotada. Un día una persona lo elogió por su obvia muestra de gracia y tacto mientras hacía malabares con sus muchas responsabilidades, incluyendo responder a las preguntas de los pasajeros, dar direcciones y mantener el buen funcionamiento del depósito. ¿Cómo lo hace?, le pregunta esta persona. Con tanta gente apurada, desconcentrada y afanada, ¿cómo mantiene usted la compostura? El jefe del tren le respondió: pues no es para tanto. No tengo que complacer a la gente, solo tengo que complacer a un hombre. Señalando una ventana en el segundo piso, dijo: mi amo se sienta en esa oficina y es a él solo a quien tengo que complacer. No hay nada más libertador en el ministerio que reconocer que Dios es el único a quien debemos de complacer. Tal convicción no nos libera de la tiranía de complacer a la gente, sino que también nos anima a decir la verdad del Señor Jesucristo con poder y con convicción. Un comentarista dio en el blanco cuando afirma esto y dice: en contraste con muchos hoy en día, incluyendo algunos en la iglesia, que obtienen confianza de los índices de aprobación de las encuestas, Pablo estaba preocupado solo por la aprobación de una persona, la de Dios. La fuente de nuestra proclamación debe ser un corazón confiado ante Dios, porque Dios mismo conoce nuestro corazón y nuestro motivo es agradarle. Pablo estaba preocupado solo por agradar a una persona, y ese era Cristo, nuestro Señor y Salvador.
Pablo quería que los tesalonicenses comprendieran el origen de su convicción y de su audacia. Él dice, no hablamos para agradar a los hombres. Y escribe, hablamos para agradar a Dios, quien examina nuestros corazones. ¿Quién examina su corazón? Dios. Así que Pablo dice, hablamos para agradar a Dios, quien examina nuestros corazones. A Pablo no le interesaba la gloria de la gente. A Pablo le interesaba quedar bien con Dios, porque Dios era su testigo en esta tierra. Dios examina cada rincón de nuestros corazones. Él sabe si somos verdaderos creyentes o somos un sustituto barato como la pimienta molida. Él conoce los motivos detrás de cada uno y ve las excusas que nosotros ponemos o hacemos en cuanto al llamado de Él. Según Pablo en el verso 4, Dios, hermanos, mire, Dios no confía no nos confía el evangelio si no cumplimos primero con su aprobación. Usted y yo necesitamos ser aprobados por Cristo. El verbo griego traducido como aprobado está en tiempo perfecto, lo que indica que la aprobación de Dios es algo que comenzó en el pasado y continúa en el presente, no solo en el pasado. La aprobación de Dios estuvo en el pasado y está en el presente. Por lo tanto, Pablo podía predicar con audacia y valentía, sabiendo que su respaldo y la aprobación del Señor estaban detrás de ese mensaje que él proclamaba. Pero Dios no solo le había aprobado a Pablo para proclamar el evangelio, sino que también lo examinaba mientras lo hacía. Mientras usted habla de Cristo, Él lo está examinando. Al final del verso 4, Pablo usa la palabra examina en un tiempo presente para enfatizar la evaluación continua de Dios en nuestras vidas. El Señor siempre nos está viendo. Sus ojos siempre están puestos en nosotros. Él nunca cierra sus ojos. Él nunca se duerme. Él siempre está presente en donde quiera que vayamos, en donde quiera que estemos. Hebreos 4:13 dice, y no hay cosa creada, no hay nada creado oculta a su vista, sino que todas las cosas están al descubierto y desnudas ante los ojos de aquel a quien daremos cuenta. Wow. Nuestro maestro, nuestro teacher, ve y examina la intención de nuestro corazón. Ahorita mismo Él está examinando su corazón. Ahorita mismo. Ahorita mismo Él sabe lo que usted está pensando y lo que usted está diciendo. Él lo conoce todo y no podemos esconder nada a Él. Y eso es reconfrontante, iglesia. Saber de que Dios conoce nuestros corazones. En última instancia, lo que más importa no es lo que los demás piensan de nosotros, sino lo que Dios sabe de nosotros. Tercera y última característica de este líder auténtico llamado Pablo. Pablo era una madre amorosa y un padre cuidadoso. En estos últimos versículos
vamos a ver un claro ejemplo del discipulado del Nuevo Testamento. Acá Pablo nos muestra cómo ser madres amorosas y cómo ser padres cuidadosos hacia los nuevos creyentes o hacia la iglesia joven. En los versículos 7 y 8, Pablo se compara con una madre para enfatizar su ternura, su amor hacia los creyentes. Como apóstol, Pablo fue un hombre con autoridad y siempre usó dicha autoridad con amor. Los nuevos creyentes sintieron su cuidado tierno y amoroso cuando Pablo los alimentaba. El cuidado de los hijos, hermanos, requiere tiempo y energía, ¿verdad? Nos desgastan la energía a nuestros hijos. Yo recuerdo cuando Abraham era pequeño, wow, era 2 veces de lo que eran mis hijos los grandes. Mire, con decirle que a los 27 días de nacido, este niño, mire, cuando nació del vientre de mi esposa, la doctora, como estuve ahí, siempre estamos nosotros aquí, nos dan el privilegio. Sacaron a Abraham y la doctora lo agarró de las manitas y comienza a bailar con él. Dije, ya me lo descompuso. Era un niño tan atrevido que a los 27 años ese niño se dio vuelta. Días. Que a los 27 días, perdón. Era tan listo y tan inquieto que se dio vuelta en la cama. Y no sé cómo le hizo y se cayó al piso. Nosotros estábamos cuando oímos ¡pah! ¿Y qué pasó? Ahí estaba Abraham tirándome. Yo creo que ese golpe le cayó bien. Porque... Pero digo esto porque nuestros hijos nos roban la energía, nos roban la paciencia. Tengo hambre, pero si te acabo de dar de comer. Ve a acostarte, ya es tarde. No, todavía es temprano. Levántate, ya es tarde, la escuela. No, otro ratito. O sea, nos colman, ¿verdad? Nos agotan la paciencia. Desgastamos nuestra energía. Y Pablo desgastó toda su energía por estos creyentes. Él no se los encargó a una niñera para que los cuidara, a una babysitter. No, él mismo los cuidó con sacrificio. Y los cuidó por causa de amor. Pablo les tuvo paciencia porque el amor es sufrido y es benigno. Así es el amor, paciente, sufrido. Ok. Abraham, levántate. No. Ok. Mira. Ok. Así es el amor. Pero muchas veces también confundimos ese amor, ¿verdad? Y no los corregimos. Pablo amaba a esta iglesia, pero también los corregía. Y eso lo vamos a ir viendo conforme vamos a ir desarrollando la carta a los tesalonicenses. Padre se comparó como una madre que amamantaba a su cría con ternura a sus hijos. Usted y yo debemos hacer lo mismo que hizo el apóstol Pablo con aquellas personas que son nuevas en el evangelio. Estar dispuestos a cuidar de ellos. Pablo no solo cuidó de ellos, sino que en el verso 8 él dice, sino que también nuestras propias vidas dimos por ustedes. ¿Por qué? Porque les amábamos. Su amor por los tesalonicenses fue tan grande que el apóstol Pablo estaba dispuesto a morir por ellos si era necesario. Y la tarea de una madre que amamanta no es fácil, ¿verdad? Porque tiene que cuidarse de lo que come, porque si no, ¿a quién le hace mal?
al niño. Moisés sintió preocupación de cuidar a un pueblo de Dios. Números 11:12 dice: ¿acaso concebí yo todo a este pueblo? Fui yo quien le dio a la luz para que me dijeras: llévalo en tu seno como la nodriza lleva al niño de pecho a la tierra que yo juré a sus padres. Iglesia amada, no es fácil alimentar a los nuevos creyentes, pero necesitamos alimentarlos con leche espiritual para que un día ellos puedan comer de esa carne sólida. Pero también Pablo se compara con un padre cuidadoso. Versos 11 y 12. Pablo se consideraba a sí mismo como el padre espiritual de los creyentes en Tesalónica, como de los santos en Corinto. En 1 Corintios 4:15 dice: porque aunque tengáis innumerables maestros en Cristo, sin embargo no tenéis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. O sea, Pablo era el padre espiritual de esta iglesia, porque los había engendrado. Y un padre no solo engendra a sus hijos, sino que también cuida de ellos, vela por ellos. Y Pablo señala 3 deberes que como padres espirituales debemos de tener. Número 1, su trabajo, verso 9. Todo padre trabaja para sostener a una familia, ¿cierto? ¿Verdad? Todos nos esmeramos, todos nos desvelamos, ¿verdad? De lunes a sábado. Suena la alarma a levantarnos. ¿Por qué? Porque hay una familia que sostener. Pero eso no solamente eso debe hacer el padre. Pablo cuidó de ellos, trabajó por ellos y no vivió de ellos. Pablo hacía tiendas para mantener su ministerio. Siempre trabajó Pablo, nunca dejó de trabajar. Por lo tanto, nadie podía acusar de que estaba usando el ministerio con el fin de obtener ganancias personales. Y más tarde el apóstol hizo referencia a esto para avergonzar a los creyentes perezosos en la iglesia de Tesalónica. Capítulo 3, del 6 al 15, que vamos a ver también. Pablo usó las palabras trabajo y fatiga, las cuales pueden entenderse como un trabajo agotador con muchas dificultades. No es fácil trabajar y ministrar a la misma vez. No es fácil. No es fácil correr toda la semana de aquí para allá y el fin de semana estar acá. No es fácil. No es fácil trabajar de lunes a viernes y luego sentarse a estudiar la palabra. No es fácil. Pero debemos de hacerlo por amor a Cristo y por amor a la iglesia. Luego en el verso 10 vemos su andar. Como padres debemos de vivir de tal manera que seamos ejemplos para nuestros hijos. Hay una imagen donde el padre le dice: ten cuidado por donde caminas, y el hijo le dice: tú ten cuidado donde caminas, porque mi hijo me sigue a mí. Su hijo le ve, su hijo observa lo que usted hace en casa. Su hijo ve todo. Por lo tanto, usted y yo debemos de tener mucho cuidado de cómo estamos caminando, amada iglesia. Porque detrás de nosotros no solamente viene un hijo, vienen varios hijos que ven cómo camina el papá y ven cómo camina la mamá. Y el día de mañana no podemos decir: te lo dije, porque las palabras de él pueden decir: te lo dije a ti. Tengamos cuidado de cómo caminamos. Y Pablo podía usar a los creyentes de Tesalónica como testigos de que su vida había sido un ejemplo en todo. Dios había mirado la vida de Pablo y el apóstol Pablo no titubeaba en declarar de que Dios era su testigo y que él vivía una vida dedicada, caminaba una vida dedicada
para cumplir los propósitos de Dios y para cuidar a esta joven iglesia, como un padre cuida de sus hijos. Qué gran reto para nosotros los padres, mayormente para nosotros los padres espirituales. Que Dios nos ayude a guiar, a modelar y a ser auténticos con la gente que nos está siguiendo, iglesia amada. Verso 11 y 12, sus palabras. Un padre no solo debe sostener a su familia con su trabajo y darle el ejemplo, sino que también debe dedicarle tiempo para conversar con los miembros de su familia. El apóstol Pablo sabía la importancia de enseñar a estos nuevos creyentes las verdades que les ayudarían a ellos a crecer en el Señor. Tratando a cada creyente personalmente. Hablaba con ellos personalmente. Aunque estaba muy ocupado, aún así se dio tiempo para aconsejar personalmente a su congregación. Hermanos, es muy importante dedicar tiempo con nuestras palabras a los nuevos creyentes. Es muy importante que usted y yo nos acerquemos a un nuevo creyente y le preguntemos cómo está. ¿Cómo está su familia? ¿Cómo están sus hijos? ¿Cómo se encuentra este día? Esas tienen que ser las palabras de nosotros. Yo siempre hago eso. Y siempre lo hago con mis hijos. Amer está en la universidad y cuando llega los fines de semana siempre va conmigo a la oficina donde yo estoy estudiando y nos sentamos a platicar. Le digo, ¿cómo estás, hijo? ¿Cómo está tu vida espiritual? Y empieza, mira papi, hoy estuvimos viendo el libro de Esther y esto y esto y esto. Oh, qué bueno. O sea, es importante tener una buena comunicación con nuestros hijos, porque de lo contrario va a venir otro que le va a dar una leche adulterada. Cuando la responsabilidad es de nosotros los padres. Pero también esa responsabilidad aplica para los nuevos creyentes en Cristo Jesús. En conclusión, en su libro 10 principios para el liderazgo de Hans Finzel hace la siguiente afirmación: los líderes servidores deben estar dispuestos a vivir con sumisión con muchos niveles. Sumisión a la autoridad, sumisión a Dios Padre, sumisión al cónyuge, sumisión a los principios de la vida sabia y sumisión a sus obligaciones. Aunque la sabiduría convencional dice que de todos deben someterse a sus líderes, la verdad es que los líderes, para ser eficaces, deben aprender a someterse. Pablo aprendió a someterse a Dios. Y los cristianos de Tesalónica lo sabían. Los cristianos de Tesalónica sabían que Pablo no era un líder egoísta. Compartió su corazón con ellos. Se arremangó la ropa y sirvió juntamente con ellos. Sin duda, el apóstol Pablo, este hombre auténtico, reía con ellos, lloraba con ellos y los corregía y los consolaba. Ese era el apóstol Pablo. Era un padre amoroso y una madre que los amaba, porque lo daba todo por su gente.